J. Radio Cristiana presenta este programa todos los jueves a las 18 horas y 5 minutos. Escucha esto que voy a leer. Tómate tiempo. Toma tiempo para vivir. Es el secreto del éxito. Toma tiempo para pensar. Es la fuente del poder. Toma tiempo para jugar. Es el secreto de la juventud. Toma tiempo para leer. Es el fundamento de la sabiduría. Toma tiempo para amistades. Es la fuente de la felicidad. Toma tiempo para reír. Ayuda a aliviar las cargas de la vida. Toma tiempo para soñar. Ata el alma a las estrellas. Y lo más importante de todo, toma tiempo para Dios. Es la única inversión duradera de la vida. Y algo más en este día. Toma tiempo para compartir con nosotros tu programa, La Meta Más Alta. Digo tu programa porque es también mi programa y el programa de todos aquellos que buscamos la excelencia, que queremos mejorar. Este programa es un programa melódico, el del día de hoy. Es un programa armónico y ritmo. ¿Sabes por qué? Porque el tema que vamos a tratar es la música. Sí, querido amigo, vamos a hablar de la música, porque la música es una forma de arte que puede realzar el significado de algo más que 1000 palabras. Su origen está profundamente enraizado en la historia de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, la música ha sido el lenguaje con que se han comunicado los pueblos. En ella se han expresado los pesares, los desengaños, las tristezas, la alegría y las costumbres de los mismos. La historia de un país puede expresarse en canciones y pasajes musicales. La palabra música es un término griego, es la forma adjetivada de la palabra musa. En la mitología clásica griega, este término se refiere a cualquiera de las 9 hermanas diosas o musas que presidían algunas de las ciencias o artes. Esta mitología otorga a la música origen divino y nombra como sus inventores a primitivos dioses y semidioses, tales como Apolo, Anfión y Orfeo. Las 2 civilizaciones más antiguas que alcanzaron significativa expresión musical fueron los de Sumeria y de Egipto. Los sumerios tenían una civilización muy desarrollada. Usaron cantantes en los servicios de sus templos y fundaron escuelas de música para la preparación de sus cantores. Las siguientes palabras fueron escritas por los sumerios unos 2400 años antes de Jesucristo e indican lo que la música significaba para la gente de esa era. Decía lo siguiente: la música llena los patios de los templos, ahuyenta la tristeza de la ciudad, calma las pasiones, y termina con el llanto. Eso es lo que los sumerios pensaban que la música hacía. Y tenemos un invitado hoy para compartir este tema, y es un joven de 23 años, Adam Pereira, a quien le damos la cordial bienvenida y lo saludamos. ¿Qué tal, Adam? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos contentos de tenerte entre nosotros, Adam, y antes que comencemos a conversar sobre este tema, vamos a escuchar primeramente un tema musical, valga la redundancia, y ponemos en el aire, gracias a la gentileza de Esteban, al Grupo Vocal 3, en el tema Escucha el clamor. Yo recuerdo el rostro de alguien que vi, su mirada perdida parecía decir que no hay nadie que le pueda ayudar. Decía, hay muchos que buscan realmente vivir y piensan que viven solo para morir. En sus almas tienen hambre de la verdad. Escucha el clamor, mi alrededor. Hay gente que por el pan de vida implora. Tienen hambre y solitarios van buscando un lugar donde poder saciar su
alma plena, hermana de Dios. Solo Cristo puede al hombre ayudar, y es el cambio interno que le puede dar, si le deja Él entrar en el corazón. Hoy es tiempo que tenemos que crecer y debemos plantar las semillas también. Hoy es tiempo de enfrentar la necesidad. Escucha el clamor, mira alrededor. Hay gente que por el pan de vida implora, tienen hambre, solitarios van, buscando un lugar donde poder saciar su alma llena de maná de Dios. Escucha el clamor, mira alrededor. Hay gente que por el pan de vida implora, tienen hambre y solitarios van, buscando un lugar donde poder saciar su alma plena de maná de Dios. Y seguimos con el programa La Meta Más Alta. Tenemos, como dijimos hace un rato, invitado a Adán. Adán, ¿a qué iglesia perteneces? Pertenezco a la iglesia de la Unión de las Asambleas de Dios, Centro Cristiano Dios es Amor, que pastorea el hermano Omar León. Bueno, quería preguntarte también cuáles son los estudios que has cursado sobre música. Bueno, comencé a los 11 años en el Conservatorio Provincial Luis Gianeo, aquí en Mar del Plata, y estuve durante 8 años, casi 9 años, estudiando ahí, cursando estudios de música aparte de teórica, de instrumentos como la trompeta y el piano. Y has estado, ahora no cortaste los estudios, no estás estudiando. En este momento estoy dando clases y tocando también un poco, pero no estoy estudiando, por mi cuenta nada. Además de la iglesia, ¿estás tocando en algún otro lugar, Adán? No estoy tocando solamente en la iglesia. ¿Pero has participado en otros? Sí, estuve tocando hace unos años en la orquesta juvenil de aquí de Mar del Plata, y aparte en algunos grupos de música popular. Ajá. Bueno, en definitiva, sos músico por excelencia, diríamos. ¿Te gusta la música? ¿No es cierto? Sí, me gusta muchísimo. Y es el tema que hoy realmente queremos desarrollar, y para todos aquellos que realmente les gusta la música, y no solo que les gusta, sino que la ejecutan, y no solo que la ejecutan, sino que quieren mejorar lo que están haciendo, ¿no? Alguien dijo que si nosotros hacemos algo bien, lo podemos hacer mejor, y si lo hacemos mejor, lo podemos hacer excelente. Sí, y a eso apuntamos con este programa, ¿no? Y nuestra audiencia ya nos conoce, y si hay alguien que comienza a escuchar hoy el programa, queremos decirte esto, querido amigo, que apuntamos a la excelencia, queremos mejorar en todo lo que hacemos. Y bueno, hoy tratamos la música, que es un tema tan hermoso. Adán, las iglesias cristianas, como todos sabemos, usan la música para expresar su alabanza, y ya lo hacía antiguamente el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ahora yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Hay música cristiana, Adán? Tenemos que diferenciar música de lo que es una melodía o de lo que puede ser una letra. En mi opinión pienso que sí, que hay música cristiana, pero es aquello cristiano, toda composición que exalte a Cristo. En el caso de una melodía solamente, que no podamos tener una letra que exalte a nuestro Señor, también hay melodías cristianas, también hay melodías. Claro, porque también yo te iba a preguntar que, por ejemplo, cuando la música es sin letra, ¿cómo sabemos que es para Dios eso que se está escuchando? Bueno, tenemos que tener en cuenta esto. La música tiene un espíritu que es el que el compositor quiere transmitir
a aquellos que escuchan la música. Sí. En el caso del compositor que componga un tema o cualquier obra musical y tenga el Espíritu Santo dentro de sí, dentro de su persona, va a transmitir aquello que él tenga, que es el Espíritu Santo a través de la música, es la forma que él lo sabe hacer. Entonces, puede ser que escuchemos nosotros una melodía o una orquestación y no escuchemos la letra, pero vamos a saber recibir que eso viene de parte de alguien que tiene el Espíritu Santo dentro. O sea que el Espíritu va a dar testimonio. Es quien lo manifiesta. Claro. Sí, eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque es como decimos siempre, es como una pelotita de ping-pong, digo yo, ¿no? Que hay un rechazo, hay un cierto rechazo cuando escuchamos algo que verdaderamente no fue hecho, no solo que no está siendo hecho en el momento para Dios, sino que no fue hecho originalmente para Dios, ¿no es cierto? Porque también vemos cómo se está usando la música para las cosas, adorar dioses falsos, por ejemplo, ¿no? En la antigüedad tenemos el ejemplo del profeta Daniel, cuando dice que para llamar a adorar la estatua que había levantado Nabucodonosor, y para los que no saben esto, Nabucodonosor era un rey del Antiguo Testamento, muy conocido, los que saben historia lo pueden haber leído en algún lugar, y él levantó una estatua tremenda, ¿no? Y quiso que todos le rindieran culto y homenaje a esa estatua, lo cual, por ejemplo, los hijos de Dios no lo hacían. Y así les fue también, ¿no? No vamos a contar ahora la historia, pero bueno, Daniel hace referencia a esto, que dice que cuando llamaban al pueblo a adorar la estatua, se tocaba la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, y todo instrumento de música, o sea, todo lo que había en ese conocido tiempo. Hasta la época. Claro, o sea que ese tipo de ejecución, diríamos, musical, no sé lo que sería un llamado, como ahora por ejemplo, tocar el silencio, o sea, sería una cosa... Sí, en esa época no estaba desarrollada lo que conocemos para los músicos hoy día, como la escala temperada o la escala que conocemos nosotros usualmente que usamos, pero lo que tenían ellos a su alcance con sus instrumentos limitados era lo que hacían para llamar a la gente, en este caso de Daniel, a adorar a una estatua, ¿no? Claro. O sea que entonces seguimos en esto de que es el espíritu con que está hecho y el espíritu con cómo se ejecuta. Porque otra cosa también, yo veo que el músico, ¿no es cierto?, aunque no sea el autor de la melodía, puede llegar a crear también, ¿no es cierto? El músico crea a la vez que ejecuta, aunque la autoría sea de otro. ¿Puede ser eso o estoy equivocada? Sí, es verdad, es la interpretación, depende mucho también cómo el que va a escuchar una obra la reciba. El compositor te da algunos parámetros que vos tenés que respetar, claro. Una tonalidad te da ciertos matices que vos tenés que respetar, pero ya de ahí en adelante uno pone de sí en la partitura, en la composición, para uno poder tocar e interpretar eso, claro, así como lo hace un cantante. Claro, por sí. Los griegos, Adam, creían que la música tenía un efecto sobre la voluntad y por lo tanto sobre el carácter. Por ejemplo, Aristóteles, en su doctrina de la imitación, explica cómo la música influye sobre la voluntad y los estados de ánimo, mientras que Platón, por su lado, desarrolló la doctrina del genio, en la que se dice que la música tiene efectos sobre las cualidades morales del pueblo. ¿En qué forma, ¿no?, o de qué manera puede afectarnos la música? Bueno, la música sí o sí nos afecta al escucharla. Puede afectarnos de muchas maneras. Puede que llegue a nuestras emociones para modificarlas para bien o para mal. Tenemos un ejemplo muy reciente de un recital que se hizo 2 noches en el estadio de River Plate, una banda muy conocida, que ellos llegaron a afectar desde antes del concierto las emociones de la gente, más que nada de los jóvenes, ¿no? Con sus actitudes, aún no tan solo con su música. Por eso también tenemos que tener en cuenta mucho el espíritu con que va la música que nosotros hacemos. Y es verdad, puede modificar nuestras emociones, así como puede llenarnos de alegría. Quizá una melodía también puede acentuar un estado depresivo. Claro, es importante. Verdad, sí, eso es verdad. Ahora, por ejemplo, ¿perjudica o beneficia desde tu punto de vista, ¿no es cierto?, usar un solo ritmo o un solo estilo de música para la alabanza? Siempre en la iglesia hablamos. Sí.
pienso yo que no hay que usar un solo ritmo de música. Nosotros los músicos y aquellos que componen música, también incluyo, cuando digo música incluyo letra, Sí. Están queriendo llegar a ciertas personas. Quieren llegar a personas que no conocen a Cristo y a unas personas que sí conocen a Cristo. Entonces, si yo uso un solo ritmo de música o un solo estilo de música, quizá a diferentes grupos no pueda llegar. Claro. Yo no puedo llegar a un grupo de jóvenes, quizá, te doy un ejemplo, no es que no le guste a los jóvenes esa música, pero por ejemplo Claro. con el tango. Sí. Yo no podría llegar a los jóvenes porque no voy a atraer su atención. Claro. Tampoco a personas mayores con una música con un poco de ritmo, Claro. más para jóvenes. Sí, sí, sí. No es Eso es conveniente verdad. usar un solo estilo, ¿no? O sea que también en este aspecto tenemos la necesidad de la guía del espíritu para lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Sí, es ¿Y qué verdad. tipo de música vamos a emplear? Saber a quién vamos a llegar. Claro. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿A quién vamos? ¿Quién va a recibir nuestra música? Exacto, sí, sí, sí. Porque el espíritu de la persona que lo va a hacer, o sea, descartamos que es una persona que está en Cristo y que está siendo guiado por el Espíritu, ¿no? Entonces lo que va a elegir, el Espíritu lo va a guiar de acuerdo al público o de acuerdo a la persona, o sea, al público si es que va a llevar algo, ¿no es cierto? Y a la persona que va a participar también en la adoración o en la alabanza, si es un campamento de jóvenes, un retiro de jóvenes, por ejemplo, como vos decías, no va a ir a llevar un recital con música de tango, de folclore, porque no... Sí, seguro. O sea, los jóvenes se van a aburrir, y no porque no sea tan del Señor o para alabar al Señor ese tipo de música. Que... No, ya te digo, ni un tango ni una música más moderna no deja o no de ser para Dios. Las dos son para Dios, pero son distintos estilos simplemente. Claro, claro. Que para cierta gente está hecha cierta música y para otros otra música. Gracias a Dios hay mucha variedad de música, para ¿no? todos, ¿no? Y bueno, partiendo de la base que nuestro Dios es un Dios creativo y es un Dios que creo que no hizo una sola cosa. Vemos en la creación las maravillas y las cosas diferentes, ¿no? Viendo que no hay dos hojas de árbol que sean iguales, y las flores, los pétalos, o sea, es tan realmente creativo y tan... que no nos da tampoco a nosotros para que digamos, bueno, solo un estilo de música podemos hacer, o solo un tipo de canciones podemos cantar, ¿no es cierto? Otra pregunta diferente, Adán. ¿Sabés en qué épocas más o menos fueron desarrollados los signos musicales? Bueno, desde el comienzo de la humanidad, el hombre trató de hacer música con lo que tenía a la mano. Tenemos instrumentos musicales primitivos que aún están hechos de piedra y de lo que tenían ellos a su alcance en ese momento. Los signos que hoy conocemos musicales empezaron a desarrollarse en la Edad Media, pero los perfeccionó Bach en el Renacimiento, en el siglo XV, siglo XIV aproximadamente, creando la escala temperada, que es la escala que nosotros hoy conocemos como la escala diatónica. Y qué bueno, ¿no? Porque si así podemos mantener o tener las melodías de antes, porque si no hubiera esta escritura, yo creo que hubiera sido olvidado, ¿no? Por más hermoso que fueran las cosas. Pitágoras y sus seguidores consideraban la música y la aritmética como inseparables. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Por qué lo considerarían así? La música sí o sí tiene que estar junto con el ritmo. No podemos separar nunca una melodía de un ritmo, porque aún, te puedo poner un ejemplo, el Papa San Gregorio en la Edad Media creó los cantos gregorianos, y esos cantos gregorianos eran melodías que los podemos llamar arrítmicos, que aparentemente no tendrían ritmo, pero en realidad tienen el ritmo de la palabra que estás empleando para cantar esa melodía. Es decir, que tenés siempre el ritmo, es como la sombra de la melodía, siempre va a estar juntos, no pueden separarse. Una métrica, sí, ¿no es cierto? La tendencia atonal, Adán, ¿favorece o complica a la alabanza? Y otra cosa también quiero que me digas, si es lo mismo atonal que disonante. Bueno, te explico en pocas palabras cómo empezó la tendencia atonal. En el siglo XIX, un compositor llamado Richard Wagner agotó totalmente lo que nosotros conocemos como la tonalidad. Agotó todos los recursos que había, y de ahí los compositores de esa época y el principio del siglo XX quisieron
buscar algo nuevo en la música. Todo esto que estamos hablando es en música clásica, lo que conocemos como música clásica. Comenzaron a buscar algo nuevo y fue así como surgió la atonalidad. Es una rebelión es una rebelión contra la tonalidad. Se inició a principios del siglo XX con el grupo de los Seis en Europa y después con Schoenberg y algunos compositores del siglo XX. ¿Y eso es bueno, por ejemplo, para lo que nosotros la usamos, la música? En la iglesia es un poco difícil usar la tonalidad porque el oído humano en realidad es tonal. Claro. Al agotarlo, Wagner, buscaron algo nuevo, pero es muy difícil recibirlo eso, es muy difícil interpretarlo. Aún le cuesta a los músicos, mucho más en una congregación donde la mayoría de las personas no son músicos. Claro. Y queremos transmitirle algo, entonces hay que transmitirle algo sencillo para que ellos lo reciban. Es como que saldríamos o sea, si queremos entrar, por ejemplo, en la alabanza, en la adoración, con una cosa atonal o disonante, es como que nos sacaría, porque pienso yo, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, que es como que mi cerebro lo rechazaría, ¿no? Yo te explico lo que puede pasar, nos haría perder mucho tiempo en ese momento pensando qué es lo que estamos escuchando. Ajá. Y sería difícil que yo llevara a una persona a Dios en la adoración con música tonal, sería bastante difícil. Claro, así que descartada totalmente. ¿Y dijiste que no es lo mismo atonal que disonante? No, no es lo mismo. Una disonancia no es lo mismo que la atonalidad. La tonalidad es una tendencia que pasó en el siglo XX, a principios del siglo XX. Disonancia, bueno, ya me tendría que meter en otro terreno. Claro, bueno, no importa, no quiero que me expliques tanto, pero para más o menos tener una idea, ¿no es cierto?, de lo que... Sí. Una pregunta que quería hacerte sobre las máquinas, las máquinas que ahora se usan para música, ¿no? Sí. Los tan grandes teclados y cosas que lo hacen todo, desde por ejemplo hasta la voz humana, ¿no? He escuchado, hay cosas realmente maravillosas en la tecnología. André Joliet dijo: nunca una máquina, por perfecta que sea, reemplazará a un hombre genial. ¿Compartís vos este pensamiento? Sí, aún con lo que ha salido últimamente, que es una máquina, una caja de ritmos, viene a ser, para en pocas palabras que lo puedas entender, es una batería electrónica con caja de ritmo, pero viene con un parámetro aparte que se llama error humano. Ajá. Han sacado estas máquinas que llega a tener el error humano como un parámetro aparte, pero no, es imposible que la fuerza y el espíritu que pone el músico nunca lo va a tener una máquina. No va a ser, ¿no? Entonces compartís ampliamente la apreciación de este francés por el nombre que tiene. Ahora quiero dejar una pregunta en el aire para escuchar otro tema musical, y es la siguiente: el músico, Adam, aporta su propia personalidad a lo que ejecuta, pero no me lo contestes ahora, quiero que escuchemos otro tema musical y seguimos con el grupo vocal 3, y esta vez vamos a escuchar Ten Fe. Tu vida está pasando por momentos de aflicción y tu carga es muy pesada y no puedes continuar. Si parece que tus fuerzas ya se van a acabar, continúa hacia adelante y confía en el Señor. Ten fe, ten fe, ten fe, Cristo contigo está. Nunca va a dejarte, en su amor nada te faltará. Si las pruebas de la vida han borrado tu ilusión, si ves todo tan oscuro sin hallar solución, si estás desanimado y te sientes desmayar, ahora mira hacia arriba, Él te puede ayudar. Ten fe, ten fe, ten fe, Cristo contigo está. Nunca va a dejarte, en su amor nada te faltará.
las cosas no van bien. Cristo nos ha prometido, con vosotros estaré. Si tu carga es muy pesada, Cristo la llevó en la cruz. Solo entrégasela a Cristo y descansa en su amor. Ten fe, ten fe, ten fe, Cristo contigo está. Nunca va a dejarte, en su amor nada te faltará. Nunca va a dejarte, en su amor nada te faltará. En su amor nada te faltará. En su amor nada te faltará. Querido amigo, estás escuchando La Meta Más Alta y te invito a comunicarte con nosotros. Si tenés alguna sugerencia para hacernos, si querés decirnos algo de lo que estás recibiendo del programa, si te gusta o te disgusta, o si hay alguna cosa que quisieras que hablemos, algún tema que vos quieras que tratemos y querés sugerirnoslo, te invitamos a que lo hagas escribiéndonos a Radio Cristiana, programa La Meta Más Alta, Los Andes 2160, Mar del Plata 7600. Ya me olvidaba el código. Y seguimos aquí con Adam, que no es nuestro invitado de hoy. Para el que se enganchó en este momento, decimos que Adam es un joven músico y con él estamos charlando este tema tan candente y tan especial y tan hermoso, ¿no?, que es la música. Bueno, antes habíamos dejado una pregunta en el aire, ahora la vamos a repetir, pero ahora que dije un tema tan especial y tan hermoso, ¿no es cierto?, me acordé de Lutero, que dijo que a quien no le guste la música no podría ser su amigo. Qué apreciación, ¿no es cierto? Sí. Y eso es un poco cierto, Adam, porque yo veo que los músicos es como que se buscan entre sí. Se atraen, ¿no es cierto? Es verdad. Claro. Y yo pienso que un alma que le guste la música, hay pocas personas, yo creo que no debe haber prácticamente ninguna que no le guste la música, de alguna manera, ¿no? Creo que no debe haber nadie. No debe haber nadie. Decir que no debe haber nadie que no le guste, aunque sea un poco. Sobre todo escuchar, porque quien no escucha música, no sé, no puede ni soñar siquiera. Bueno, pero habíamos dejado una pregunta en el aire para que Adam nos contestara, y es si el músico aporta su propia personalidad a lo que ejecuta. Sí, seguro. No podemos nosotros aún ejecutar alguna composición que la hayan ejecutado muchas personas. Ajá. Pero si vos te detenés en una misma composición a escucharla por dos o más músicos que la ejecuten, seguramente vas a encontrar diferencias. Sí, sí. No que una esté mejor que otra, o una esté bien o otra esté mal, pero uno pone de sí para ejecutar eso que el compositor me está dando como parámetro y aporta su personalidad en lo que ejecuta. Claro, así que qué importante también, ¿no?, quién ejecute. Por supuesto, Adam, no vas a ponerte en el lugar de Dios, ¿no es cierto? Pero como músico y cristiano, ¿crees que Dios prefiera un tipo de música a otro o un ritmo a otro? Es una pregunta bastante complicada. Sí. Obviamente en el lugar de Dios no podemos estar. Claro, más bien. Del lugar mío como músico cristiano, creo que Dios recibe aquella música o ritmo que esté dedicado o consagrado a Él. Quizá ese mismo ritmo o algo similar en estilo musical se haya hecho consagrado a ídolos, consagrado o al mismo infierno o al diablo. Pero Dios recibe más que nada el espíritu del músico, sí, y el espíritu de su composición. Dudo que Dios prefiera un estilo a otro. Dios mira el corazón del músico primero. Muy bien. Bueno, Adam, para hacer una reflexión y ya ir despidiéndonos porque el tiempo se termina, como siempre se va rapidísimo. Desde tu punto de vista, Adam, ¿qué cambiarías o mejorarías en la música en la iglesia? Y danos una apreciación tuya y una reflexión ya para despedirnos.
Bueno, yo comparto mucho la idea de tu programa porque me gustan las cosas que se hagan bien. En una portada de un libro que enseñaba a tocar las castañuelas decía: nadie te obliga a tocar las castañuelas. Si las quieres tocar, hazlo bien. Porque es importantísimo eso. Y en las iglesias hoy día nosotros tenemos una mala costumbre que no es una crítica de mi parte, sino es algo que debemos mejorar. Sí. Tenemos la idea de que como es para Dios, puede salir sin ensayar, Claro. Podemos tocar como